Estamos entrando al mundo de los hongos. Ellos nos alimentan y algunos nos causan infección. Vamos a estar discutiendo un grupo de microorganismos conocidos como los hongos. Este grupo de microorganismos estamos constantemente rodeados de este grupo de microorganismos. Por ejemplo, usted va al supermercado y usted va a encontrar que va a haber algunos alimentos que están dañados por este grupo de microorganismos. Inclusive hasta los peces, aquellos que son fanáticos de los peces, también le pueden dar este grupo de microorganismos. Y por último, ustedes van a ver que casi siempre vemos estas estructuras que se conocen como esporóforos. Cuando llueve mucho, lo vemos en la grama, lo vemos en los árboles, pero de eso nosotros no vamos a estar discutiendo. Nosotros vamos a estar relacionándonos y familiarizándonos con la clasificación, la estructura y la reproducción de aquellos hongos que son patógenos y que le causan enfermedades a los hombres, como en el caso de esta condición en la piel. De ese grupo de microorganismos, de ese tipo de hongo es el que vamos a estar familiarizándonos. ¿Qué son los hongos? Son unos microorganismos ubícuotas. ¿Qué quiere decir? Que ellos están en todas partes. Son los primeros eucarióticos que ustedes van, al igual que los parásitos, que ya ustedes tuvieron una oportunidad de presentárseles, y son capaces de ser microorganismos heterotróficos, o sea, ellos requieren de utilizar materia muerta para poder alimentarse, ya que ellos no son capaces de producir su propio alimento. Así que ellos tienen que utilizar ya el carbono, por ejemplo, que está previamente formado. Y de esta manera ellos van a tener unas estructuras que ellos van a estar absorbiendo los nutrientes con este propósito. Fíjense que aquí nosotros vemos que los hemos encontrado en los árboles, como les dije previamente. Muchos de ellos los vamos a ver que crecen en el suelo, pero, vuelvo y repito, ustedes conocen y muy bien están familiarizados, muchas personas, especialmente los atletas, presentan algunas lesiones en los pies, lo conocido como pie de atleta. Pues a ese grupo es que nosotros nos vamos a estar familiarizándonos. Desde el punto de vista de utilidad, estos hongos estos microorganismos son maravillosos. ¿Por qué? Porque podemos utilizarlos para elaboración y la producción y fermentación de ciertos productos. Todos aquí hablamos y conocemos la cerveza. No estoy hablando de ningún tipo de cerveza. Pero estas cervezas es utilizado algunos hongos para la preparación de esa cerveza. Algunos quesos muy exquisitos. También se utilizan algunos hongos, como en el caso de Penicillium y otros hongos, que también utilizamos para esta producción. Antibiótico. El antibiótico que clásico por experiencia y más utilizado en la historia, la penicilina. La penicilina se originó y fue un producto de un hongo conocido como Penicillium, que de ahí es donde proviene ese antibiótico que es tan altamente utilizado. Además de eso, podemos utilizarlo en las industrias, ya que podemos obtener ciertas enzimas que utilizamos, y especialmente hoy en día para cierta recombinación de proteínas como potencial terapéutico. Esos son algunos de las utilidades o de los usos que nosotros podemos tener de los hongos. Sin embargo, ellos también son dañinos. ¿Por qué? Y quizás aquí en esta área es que más nosotros los conocemos. Muchos de ellos son fitopatógenos, me explico, producen daños en las plantas. Ustedes, por ejemplo, han visto que hay siembras de papas, hay siembras de ciertos productos de alimentos, manzanas, frutas, etcétera, que dicen y aparece en la literatura que han tenido problemas en la producción de estos alimentos porque han estado contaminados por hongos. Por ejemplo, si ustedes abren una papa, muchas veces ustedes abren una papa y ustedes ven que por dentro está negra. Pues jóvenes, eso es que está contaminado ese alimento por un hongo. Además de eso, ustedes encontrarán, y cuando ustedes van al supermercado, si ustedes van al supermercado y me ven a mí, dirán, bendito, yo cojo esas cajitas de strawberry y las estudio de pie a cabeza. Porque ustedes van a ver que van a ver unas motitas, como si fueran algodón. Ya eso comienza con una
ya eso tiene una contaminación por hongo y sigue a través de todo el resto de las frutas. Así que hay que tener mucho cuidado cuando usted va al supermercado a comprar ciertos productos. Aquí usted ve, básicamente, usted está viendo que usted saca un pimiento verde, una china. Ellos no, en cualquier sitio son capaces de crecer. Y usted tiene que tener cuidado con esos tipos de alimentos. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, cogemos el Philadelphia Cream Cheese, lo abrimos, lo vemos verdecito, ¿y qué es lo que hacemos? Al igual que cogemos una calabaza y tiene crecimiento, cogemos el cuchillo y ¿qué hacemos? ¡Pam! ¡Tam! Para el zafacón y nos comemos lo demás. Pero hay que tener mucho cuidado, jóvenes. ¿Por qué? Porque hay hongos que producen toxinas, que esas toxinas van a migrar a través del alimento, que aunque macroscópicamente nosotros no lo vemos, ahí está el hongo. Así que tenemos que tener cierto cuidado en cuanto a eso se refiere. También son responsables de la destrucción de ciertos textiles o materiales porosos. ¿Cuántos de aquí, de ustedes, no han abierto su closet y han encontrado unos zapatos, una correa que no han utilizado por algún tiempo y la ven como que con un polvito? Y ese closet tiende a tener un olor a humedad. Pues todo el material, toda la ropa, hay personas que me han preguntado, vienen con un jacket carísimo, un abrigo que no lo utilizan con frecuencia. Ah, mira, que se me contaminó con hongo, que qué se puede hacer. Y hay algunos lugares que inclusive le dicen, no, nosotros le cobramos $150, $75 por quitar ese hongo. O sea, lo que le quiero decir a ellos es que siempre que en cualquiera de estos lugares haya uno de los requisitos principales, y aunque sea lo único que ustedes aprendan hoy, jóvenes, la humedad es el factor físico más importante y necesario para que los hongos crezcan. Así que donde hay humedad, si usted tiene una nevera que no está funcionando a buena capacidad y hay mucha humedad, usted va a tener mayor cantidad de alimentos dañados en su nevera por este grupo de microorganismos. Son contaminantes del medio ambiente. Ustedes saben muy bien que a cada rato en el periódico, en las noticias salen, bueno, en el día de hoy el contagio de partículas de hongos en el medio ambiente fue bien alto o es bajo. Y eso desde el punto de vista clínico es de suma importancia. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen, como vamos a ver más adelante, tienen o producen hipersensitividades debido a la inhalación de estas partículas. Así que eso es otro punto desde el punto de vista alergenos. Así que vamos a ver más adelante un poquito más en cuanto a esto se refiere. Ya ustedes tuvieron la oportunidad de conocer los virus. Recuerden, no son virus. Ya las bacterias las conocieron al centavo. Ahora les toca conocer entonces a nuestros amigos los hongos, no este tipo de hongo, y espero que cuando terminemos no vayamos a quedar afectados como este personaje. ¿Cómo es que nosotros vamos a utilizar estos términos y todo este contenido de esta charla? Pues si nosotros vamos a ver en un caso clínico qué es lo que va a suceder o qué es lo que nosotros vamos a identificar. En primer lugar, fíjense que ustedes tienen en ese caso 3 áreas o 3 términos que se los he demarcado en rojo. ¿Por qué? Porque tenemos un paciente HIV, 35 años, el cual tiene un CD4 de 50, tuvo fiebre y básicamente en el CBC, tanto el urinálisis como la placa fueron normales. En la biopsia de médula ósea se observaron unos granulomas y en el cultivo creció un microorganismo que es una levadura a 37 grados, que a su vez produce una hifa tuberculada, unas clamidosporas. ¿Cuál es el agente etiológico? Así que nosotros vamos a utilizar esos términos. Yo sé que muchas veces esos términos son no están tan familiarizados como en el caso de las bacterias. Pero eso es lo que vamos a tratar de que ustedes entiendan y tenerlos claros esos términos. Ese es el propósito. Y así van a ser los casos principalmente que ustedes se van a estar exponiendo en los sistemas. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo general de esta presentación? Es que ustedes apliquen los conceptos y tengan claro y puedan entender los conceptos morfológicos y las propiedades, clasificación
de todo lo relacionado a los hongos para que puedan tener esos términos básicos para poder entonces usted diagnosticar las enfermedades causadas por este grupo de microorganismos. Fíjense que ahí ustedes tienen 5 objetivos. Pueden haber preguntas, obviamente. 2 de esos objetivos para el examen deben de reconocer las estructuras. Vamos a hablar de las técnicas y los procedimientos de laboratorio. Vamos a hablar que es de suma importancia el modo de acción desde el punto de vista epidemiológico y los mecanismos de acción. En cuanto a los mecanismos de acción, va a complementar con los antimicóticos que van a estar ofreciendo en farmacología. Vamos a hablar algo en unos aspectos generales. En cuanto al diagrama de los hongos, fíjense que a diferencia de las bacterias, que las bacterias lo podríamos describir como un estudio apartment. Ustedes saben que en los estudios apartment no hay divisiones ni nada. En el caso ya de los hongos, estamos hablando de microorganismos eucarióticos. Es como podríamos describir una casa en paseo, una casa en unas mansiones reales, por ejemplo, que ya tienen unas divisiones, unas separaciones específicamente. Y aquí vamos a ver que tenemos núcleo, tenemos mitocondrias, cuerpo de Golgi, y fíjense que ustedes van a notar 2 formas distintas. ¿Por qué? Porque tenemos aquellos hongos que consideramos, y vamos a hablar de ellos, que son los multicelulares, la misma palabra lo dice, multi, son muchas células, a diferencia de los hongos unicelulares, que es en el caso de las levaduras, lo que podríamos hablar de los yeast, por ejemplo, esas levaduras que nosotros utilizamos para fermentación que les hablé anteriormente. Esas son microscópicamente 2 formas que tienen los virus, pero obviamente tienen las mismas estructuras estos hongos. Si nosotros tomamos un pedazo de la pared celular de esos hongos filamentosos, nosotros vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, vamos a tener de la parte interna a la parte externa, vamos a ver que tenemos la membrana citoplásmica. La membrana citoplásmica o la membrana celular es una doble capa de fosfolípidos que contiene esterol, y en este caso recuerden que la mayor parte de las bacterias no tienen esterol excepto los micoplasma. En el esterol de los hongos se conoce como el ergosterol. Ese es el componente principal que tiene la membrana celular de los hongos. Desde el punto de vista de la pared celular, esa pared celular, al igual que las bacterias, es para proteger al hongo y para darle soporte al hongo. Está compuesta principalmente de un polisacárido conocido como quitina, es uno de los componentes principales. Ese polisacárido está compuesto por una cadena entrelazada de N-acetilglucosamina, de unos polímeros, de unas cadenas largas, y además de eso vamos a tener componentes como el glucán, de enlace beta 1,3 y beta 1,6, y por último en la parte más externa también tenemos una composición de unas manoproteínas. En cuanto a la clasificación, dependiendo del grupo de hongos, ellos tienen diferentes cantidades o proporciones de estos diferentes componentes, diferentes combinaciones. Me explico, hay algunos que tienen más quitina que glucán, otros tienen glicoproteínas, otros tienen más proteínas, y en eso muchas veces nos ayuda a nosotros a la clasificación de ellos, principalmente. En el caso de una célula de un hongo unicelular, de una levadura, fíjense que aquí tenemos que principalmente, fíjense la combinación de lo que les estaba hablando, tenemos manoproteínas, glucán más quitina, tenemos manoproteínas específicamente, pero todos siguen más o menos el mismo formato. Jóvenes, esto es importante, asterisco, asterisco. Características generales. Los hongos, la partícula de reproducción que tienen los hongos son las esporas. No son las esporas de las bacterias.
Esas eran endosporas, que eso es para otra cosa distinta, no se me confundan. Aquí la partícula de reproducción son las esporas, y podemos tener en los hongos tanto reproducción sexual como reproducción asexual. Dentro de las dos, la más importante desde el punto de vista clínico es la reproducción asexual. Desde el punto de vista metabólico, ya yo les dije que eran microorganismos heterotróficos, y lo más importante es que ellos son aeróbicos obligados. Aeróbicos obligados. Aunque hay algunos facultativos, pero aquí lo más importante es que son aeróbicos obligados. Los hongos tienen una característica muy especial, jóvenes. ¿Saben qué? Ellos pueden crecer, ellos pueden exhibir un fenómeno que se llama un fenómeno de dimorfismo. Di es dos y morfo son formas. Así que ellos pueden aparecer de dos formas, el mismo hongo, dependiendo de la temperatura en que esté creciendo. Si crece a 25 grados, o sea, temperatura, lo que es equivalente a temperatura ambiente, ellos pueden crecer en forma, por ejemplo, filamentosa. Sin embargo, si ellos tienen la capacidad de crecer en el tejido o de crecer a 37 grados centígrados, pues entonces esos hongos son los responsables de producirnos a nosotros enfermedades. Un mismo hongo se presenta de una manera en una temperatura y se presenta con otra morfología a 37 grados. Eso de dimorfismos es de suma importancia, jóvenes. Y también pues ellos crecen en un pH ácido. Como ustedes pueden ver en esta tabla, que yo les señalé en color rojo, lo que les presenté anteriormente. Ellos requieren de una alta humedad para su crecimiento. Ustedes muchas veces entran a un lugar, si tienen alfombras, muchas veces le ponemos a las casas y a los cuartos muchas alfombras, muchas cortinas, mucha tela, mucha cosa. Y entramos ahí, a veces el olor es bien fuerte, bien característico a mucha humedad. Y entonces dice, contra, aquí huele a hongo. ¿Por qué? Porque en el momento y el lugar donde hay humedad, eso es suficiente. Por eso es que, por ejemplo, los atletas, pies de atleta, ¿por qué? Porque, y principalmente en los hombres, ¿por qué? Porque siempre están o con los mismos tenis y con las medias todo el santo día, a diferencia de las damas, que nosotros estamos o con sandalias o con los pies más expuestos. No tenemos tanta humedad, y esa es una de las razones por las cuales es que muchos de ellos padecen de ese pie de atleta. La mayor parte de los hongos son de origen exógeno, no de origen endógeno. Hay una excepción y vamos a ver cuál es esa. Es nuestra amiga Cándida. Nuestra amiga Cándida es parte de nuestra flora normal, como yo les mencioné, y ella sí puede en algún momento dado, cuando yo les hablé de que ustedes si tienen y utilizan mal los antibióticos, pues entonces al ella ser parte de la flora normal, ella puede haber sobrecrecimiento y causarle entonces en ese caso ser patógena. Pero esa es la excepción, la mayor parte son exógenos. Son microorganismos gram positivos. No es que usted vaya a hacer un gram. Usted diga, pues mira, yo sospecho que yo tengo un caso de un paciente que tiene X lesión, yo le voy a ir a decir o le voy a enviar al laboratorio una tinción de gram, va a utilizar esa técnica. Eso no es así. Pero desde el punto de vista de composición, si usted hace una muestra de una área bucal, usted sí puede hacer un gram de una mucosa oral y va a encontrar cándida en un gram. O por ejemplo una broncoscopía o un aspirado transtraquial. Pero no es lo que se hace de rutina. Principalmente. ¿Cómo es que ellos se alimentan? Pues principalmente ellos tienden a producir unas especies de enzimas, unas enzimas que son las que son capaces de producir ciertos compuestos y ciertas enzimas que van a ayudar a la digestión y a la liberación de los nutrientes y absorción de los nutrientes. Los hongos tienen una capacidad muy especial. Fíjense que yo les dije que ellos principalmente son
filamentosos, la misma palabra lo dice, o son multicelulares, como ustedes pueden ver aquí, ven una célula, aquí ven otra, son multicelulares. Principalmente ellos tienden a crecer o tener crecimiento apical. ¿Por qué? Porque ellos van a coger ciertos compuestos, algunos polímeros, y los van a degradar, los van a romper una vez que liberan esas enzimas y los van a tener disponibles para ser absorbidos. Ese crecimiento apical, ay profesora, pero ¿por qué yo tengo que saber eso? Miren, cuando usted ve una lesión, usted ve usualmente que las lesiones de los hongos son esféricas. ¿Por qué? Porque si usted tiene y sabe ya que el crecimiento apical de los hongos es apical, cuando usted tiene esa lesión esférica y usted va a tomar una muestra de esa lesión, en la periferia es que usted tiene la parte más activa de la lesión donde tiene crecimiento, porque él crece en forma radial. Por eso la colonia de los hongos principalmente por lo general, son esféricas. Y asimismo van a ser las lesiones que le van a aparecer a su paciente. Si fuéramos a ver qué morfología tienen ellos, desde el punto de vista microscópico, ellos van a ser unicelulares, que van a aparecer unas células ovoides o unas células fusoides. Esas células ovoides van a producir unas especies de poros. Ustedes ven estos poros que ustedes ven aquí. Ahí es donde está lo del proceso de gemación. Aquí tienen una célula que está gemando. Eso es reproducción asexual. Y eso es lo característico de las levaduras. En cambio, pues tenemos las hifas, que son unos filamentos. Es como si usted tuviera el superacueducto. O usted tuviera unos filamentos de cada un pelito de estos, jóvenes. Si usted coge su cabello, cada pelito es lo equivalente a una hifa. La hifa es el soma o el cuerpo de los hongos filamentosos. Cuando usted tiene un conjunto de hifas, me explico, como si tú tuviéramos el cabello aquí completo, nos referimos a él como el término de micelio. O sea que el micelio es el conjunto de hifas específicamente. Y las podemos separar, como ustedes pueden ver aquí. Esas hifas o esos filamentos, nosotros los podemos tener o aquellos filamentos que son continuos o aquellos filamentos que tienen unas separaciones conocidas como septas o paredes transversales equidistantes, que se conocen entonces como tabiques o septas. Así que a esto que está aquí, obviamente que esta es una multicelular, como vamos a ver más adelante específicamente. Las levaduras, fíjense en que la mayor parte de ellas, de estas levaduras, son cremosas, son de origen blanquecino. Muchas de ellas macroscópicamente son bien similares en cuanto a su color y en cuanto a su forma. Por eso es que para usted identificar qué tipo de levadura es, usted tiene que hacer unas pruebas fisiológicas y metabólicas de fermentación para determinar cuál levadura es. Principalmente. A diferencia, fíjense, de los hongos filamentosos, que los hongos filamentosos, vamos a ver que tenemos el nutriente en la base. En esa base es como si usted tuviera una raíz de un árbol, ¿verdad? Ellos van a absorber los nutrientes del medio de cultivo, van a tener una estructura o un filamento que se conoce como conidióforo. Foro sostiene A. Y esto que usted tiene aquí en la parte superior, todos esos puntitos negros, son las esporas. No sé cuántos de ustedes han cogido un pan y lo ven al principio como que blanco. Y después de verlo blanco, lo siguiente que usted ve es este tipo de crecimiento. ¿Por qué? Porque hay hongos que tienden a crecer fácilmente con el pan. Básicamente, cuando nosotros vemos estas hifas que están absorbiendo los nutrientes, son unas hifas vegetativas que van a absorber esos nutrientes hasta tanto tener entonces las esporas. Las esporas se liberan y entonces comenzamos el crecimiento. El tipo de reproducción que tienen las levaduras es como se conoce como el proceso de gemación. Jóvenes, vayan aprendiendo unos términos y apúntenlos separados. Budding, yeast, ¿ok? Eso lo tienen que dejar
Si se aprenden eso, es suficiente. Ese proceso de gemación, lo que sucede es que van a ver esas células, miren esta belleza que está aquí, esto es una belleza. Ustedes tienen esa célula ovoide se va a extender. Es como si ustedes, los que son, los que, bueno, que han tenido, que tienen niños o que ven los payasos, cogen esos globos finitos. Usted va a hacer una extensión al soplar esos globos, usted le puede dar diferentes formas. Cuando usted hace una constricción, ustedes saben que muchas veces los giran, y en esa constricción aquí entonces comienza a alargarse y a producirse otra levadura. Y en este caso pues lo pueden ver también de esta manera. Y se producen ese tipo de células. Como les dije previamente, ¿cómo usted diferencia una colonia de una levadura y de una bacteria? La de las levaduras tienden a tener una textura más cremosa, más opaca, y las de las bacterias tienden a ser colonia más translúcida. Aquellos de ustedes que vieron colonias en el laboratorio, yo le hubiera podido poner una colonia de una levadura y posiblemente a lo mejor no la podían diferenciar, porque el color es bastante similar. Fíjense que aquí tienen un crecimiento, el crecimiento característico cremoso de la levadura. Desde el punto de vista clínico, miren lo que pasa, jóvenes. Usted va a tener aquí esa levadura va a estar creciendo y algunos de ellos son capaces de producir, van a producir una célula madre, van a producir otra célula y se produce como una cadena de células de levadura. A ese término se le conoce como pseudo-hifa. ¿Por qué pseudo? Pseudo es fácil y yo le dije que la hifa es un filamento continuo. En este caso esto no es un filamento continuo como ustedes pueden ver ahí. Eso es como cuando usted va a la panadería o va al supermercado. Usted coge esas ristras que ustedes ven ahí de longaniza o coge de salchichones. Ustedes saben que tienen como una especie de constricción en el centro. Pues fíjense que esto no es continuo, ¿verdad? Esto es una especie de constricción. Y lo importante de la pseudohifa desde el punto de vista clínico es que es la estructura que va a estar invadiendo el tejido y cuando nosotros lo encontramos lo podríamos identificar como la estructura parasítica, que es la que va a estar afectando a su paciente. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, que hay hongos que tienen la capacidad de a 25 grados centígrados tener forma de levadura y sin embargo a 37 grados entonces observarse en forma de hifa o filamento. A eso es lo que nosotros nos referimos con el fenómeno o que son capaces de exhibir el fenómeno de dimorfismo. Esto fue una muestra que tuve uno de mis pacientes, de mis primeras pacientes. Aquí ustedes ven que ya aquí hay invasión, porque esta es la producción de la pseudohifa que yo les estaba hablando. Y ahí ustedes, esto es una belleza, miren eso es una belleza. Cuando ustedes entonces ven a su paciente, y al igual que ustedes lo vieron in vitro, lo van a ver en vivo. Personas o pacientes que padecen de cáncer y le dan algún tipo de tratamiento, pues usualmente tienden a producir este tipo de crecimiento cremoso en la lengua. Hay personas que son obsesivas compulsivas con el cepillo de dientes y empiezan a limpiarse aquí, a mover la capa superior del área lingual y entonces muchas veces pues producen ese tipo de lesión. Aquí tienen también en muchos casos el tipo de lesión y secreción. Es como si usted estuviera viendo una colonia de cándida pura, principalmente. Así que en los niños, en personas que están, y eso lo vamos a estar viendo cuando hablemos de la piel, del sistema respiratorio, ya una vez usted vea ese crecimiento, ya usted debe de estar casi seguro, siempre tiene que tomar muestra, de que es una cándida. Y principalmente, posiblemente ese paciente suyo está ya inmunocomprometido. Desde el punto de vista de los hongos multicelulares, así que yo espero que estemos claros con los hongos unicelulares para cierre, levaduras, unicelular, principalmente son células ovoides, tienen crecimiento cremoso y la célula parasítica
y cuando son dimórficos producen pseudohifa. Esos son unos términos que deben de tener claro. Fíjense en el caso de los hongos filamentosos, yo les dije, fíjense que producen un tipo de septa, como esta que ustedes ven aquí. Esa pared transversal, les dije que era equidistante. Y ese detalle es bien importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver otros hongos que son filamentosos, pero que no producen ese tipo de hifa o de septa equidistante, y que les va a ayudar a ustedes en la identificación del hongo que está causándole la condición. En los casos clínicos le van a estar hablando como en el anterior, que si produce una hifa tabicada o produce una hifa sinocítica, y se van a estar refiriendo a estos términos. Ahí es para que ustedes observen que desde el punto de vista de división y de estado haploide, ustedes ven que tenemos hongos que son monoencarióticos, dicarióticos y principalmente también heterocarióticos. Eso va a depender de la migración de los núcleos y de los tipos de núcleos que tienen ese tipo de célula. ¿Por qué? Porque a través de unos poros, hay una variedad de poros increíble en esas paredes transversales que van a estar permitiendo el paso del flujo del citoplasma de una célula a otra. Por eso es que se llaman multicelulares. Aquí simplemente para que ustedes vean cómo es que se lleva a cabo el proceso. Las esporas están todo el tiempo alrededor de nosotros. Eso no falla. Usted se va a bañar y en las cortinas de los baños, ustedes saben que si no las limpian bien, están esos puntitos negros en las paredes, donde quiera. Ellos están ahora mismo aquí mismo. ¿Ok? Una espora va entonces esa espora va a caer en el suelo, por ejemplo, en el sustrato que sea, y va entonces a germinar. Y al germinar se van a producir dos tipos de hifas, ¿verdad? Que la hifa vegetativa, que esa hifa es la que se va a encargar de absorber el nutriente, como las raíces de los árboles, jóvenes. Y entonces tenemos la hifa aérea, que es la que va a estar sosteniendo las estructuras de reproducción. Esa hifa aérea va a tener las estructuras de reproducción, y entonces tenemos unas hifas modificadas, que es el conidióforo, y en el ápice vamos a entonces a tener los conidios, y vuelve otra vez el ciclo. Aquí tienen entonces cómo es que tenemos la hifa, cómo es que va a estar creciendo esta hifa. Aquí tenemos las vegetativas, aquí tenemos las hifas aéreas. Esas aéreas son las que tienen las estructuras reproductivas. Y fíjense entonces lo que le estaba diciendo de que el crecimiento de las colonias, los hongos tienden a crecer y tienen crecimiento en el ápice, o sea, que tienen crecimiento apical. Por eso es que esta periferia la ven más clara principalmente. Aquí tienen de nuevo para que ustedes puedan observar, y el diámetro de esas hifas pueden estar variando. Aquí tienen para que vean más en detalle lo que les estoy hablando de la hifa vegetativa, de la que observen los nutrientes, la aérea y las estructuras reproductivas. Desde el punto de vista de características macroscópicas, ellos van a tener diferentes texturas, diferentes colores. Ellos tienen unas gamas de colores increíbles y de textura, como ustedes pueden ver aquí, en la mayor parte de las veces, especialmente aquí. ¿Qué importancia tiene clínica que ustedes sepan todos los colores y la forma? Pues miren, jóvenes, desde el punto de vista de textura, ellos pueden ser algodonosos, como una mota de algodón, pueden ser granulares, etc. Ustedes como médicos posiblemente nunca le vean la textura del hongo, pero sí es importante que puedan identificar y saber que los hongos tienen y pueden producir hifas hialinas. Son hifas que no tienen color, son hialinas. Necesito que entiendan el término hialina. Es claro. ¿Por qué? Porque cuando les describen a nivel patológico y a nivel de casos, le van a decir que usted hizo un raspado, tomó una muestra y aisló o observó una hifa hialina, una hifa aceptada de matiacia. ¿Qué quiere decir dematiacia? Dematiacia es este que está aquí. Es como los puntitos del baño que les dije ahorita, como los del techo que muchas veces encontramos. Esta tiene unos colores, una pigmentación del color verde a marrón oscuro, una variedad, una de esas gamas de colores, y esa pigmentación se la da la melanina. Y entonces, dependiendo de la cantidad de melanina que produzca el hongo, pues entonces es la intensidad del color. Así que, jóvenes, hialino y dematiacio, apúntenlo en su vocabulario.
hialino y de magnesio. Bien importante. ¿Por qué razón? Porque usted si va a ver puede ver un paciente que va a tener unas máculas en la palma de la mano. Esa mácula se parece a las manchas de nitrato de plata que nosotros cuando cogíamos química veíamos. Y aunque ustedes no lo crean, busquen en la literatura, ha habido casos de que han amputado manos y han tenido unas acciones que no eran necesarias en pacientes pensando que tenía melanoma, cuando lo único que tenía jóvenes era un hongo. Y con un raspado nada más del estrato córneo era suficiente. Lo que pasa es que los hongos responsables eran de magnésios. Así que estos términos son bien importantes y tienen entonces esa aplicación clínica. Aquí es para que vieran, por ejemplo, una espora que comienza a germinar. Aquí tienen la comparación de las colonias hialinas y de una colonia de matiacia, a pesar de que hay otros hongos que tienen unas pigmentaciones que no son ni hialina ni de matiacia, son de colores brillantes, puede ser anaranjado, verde, amarillo. A eso se le dan esos términos en específico. Si nosotros vamos a ver las características microscópicas, ya hablamos de este tipo de hifas que son aceptadas y las sinocíticas. Y si ustedes observan bien cuidadosamente, en las hifas sinocíticas hay algunos libros de texto que les mencionan la septa. Lo que sucede es que no son equidistantes. Pueden tener septas, pero no son equidistantes. Y lo más importante y la diferencia principal entre la hifa aceptada o sinocítica y la hifa aceptada es el diámetro y obviamente la septa. Pero ese diámetro, usualmente en las hifas sinocíticas son de un diámetro de 6 a 10 micrones, son como el superacueducto, son sumamente anchas. Cuando usted ve un corte de tejido, cuando usted una muestra, un raspado, usted ve esa hifa ancha, ya usted sabe que el agente etiológico, el hongo responsable, es un hongo que produce ese tipo de hifa y va a tener su clasificación. A diferencia entonces de la hifa septada o tabicada. Aquí para que vean si todavía aún no tienen claro, ¿verdad? La diferencia, fíjense que aquí tienen el tabique y son de un diámetro menor. Aquí pueden ver entonces la septa principalmente. Se producen otro tipo de septa, no se preocupen por eso, principalmente, pero las dos más importantes son ellas. Desde el punto de vista, ya tenemos y conocemos la forma, vemos las características macroscópicas, vimos cómo ellos se ven microscópicamente o en el tejido. Ahora vamos a ver por qué esos hongos pueden ser responsables de producir una enfermedad. Para que un hongo pueda ser responsable de producir una enfermedad, tiene que sobrepasar las defensas del huésped, tiene que sobrevivir a los cambios de tejido, principalmente, y tienen que ser termotolerantes. Así que por lo tanto podríamos decir que la mayor parte, muchos de los hongos patógenos son dimórficos. Ahora, no todos los dimórficos tienen que ser patógenos. Así que tenemos que tener eso bien claro porque existen otro tipo de dimorfismo principalmente. Aquí tienen algunos factores de virulencia. A diferencia de las bacterias, aquí hay menos factores de virulencia. No se preocupen, eso no es tan difícil, ¿verdad? Principalmente tenemos que algunos producen pseudohifas, como les mencioné anteriormente, y eso es un factor de virulencia. Y entonces tenemos que, al igual que las bacterias, ellos producen cápsulas. Así que es bien importante. Es importante señalar que aquellos hongos que son capaces de en su pared celular tener el compuesto de glucán, ese glucán se ha encontrado que es capaz de activar el sistema de complemento y entonces tener unas respuestas antigénicas principalmente. Así que el glucán desde el punto de vista antigénico es de suma importancia. Los hongos
ya les presenté y les dije que podían exhibir el fenómeno de dimorfismo. Ya tenemos otro término, acuérdense, dimorfismo, hialino, dematiacio, todo eso vayan apuntándolo en unas tarjetitas aparte. Ese término de dimorfismo puede ser dimórfico por temperaturas, como se lo mencioné, puede ser por dióxido de carbono o por otros compuestos que estén en el medio ambiente. Desde el punto de vista de clínico, nosotros podemos tener un microorganismo que en su fase saprofítica, se encuentra en su fase saprofítica y entonces va a poder estar en el suelo, porque la mayor parte de los hongos son geofílicos, o sea, aparecen en el suelo desde el punto de vista epidemiológico, y desde el punto de vista de su fase parasítica pueden presentar diferentes formas en el tejido. Aquí hay 6 formas, asterisco, 6 formas en que los hongos aparecen en el tejido. ¿Por qué? Porque eso es lo que ustedes van a aparecer en los casos clínicos, eso es lo que va a aparecer en las preguntas, en patología, en todo sitio, estas 6 formas. Hay algunos que son monomórficos, crecen tanto a 25 como a 37 en forma de levadura. Hay otros que aparecen y son en su fase saprofítica en forma de hifa y se convierten en levadura, otros no, otros por ejemplo, como el agente del pie de atleta, usted hace un raspado y ahí usted lo que va a encontrar es una hifa, un filamento. Tenemos la pseudohifa, que ya les dije que era bien importante porque ya esa era una fase parasítica. Tenemos otra estructura conocida como las esférulas, ya vamos a entender ahorita más adelante cómo son las esférulas. Tenemos los gránulos y por último las células escleróticas. Esta es de suma importancia. Esto le va a aparecer desde ahora hasta que terminemos con los sistemas. Aquí las tienen de nuevo por si tienen alguna duda al respecto. Y la composición. Ok, ya cubrimos la introducción, conocemos a los hongos, cómo los vemos macroscópicamente, microscópicamente, y ya pudimos conocer entonces un poco de sus beneficios, del daño en que nos hace, y lo más importante, cómo aparecen en el tejido. Eso es todo lo relacionado a esta primera sección de esta charla. Eso es para aquellos que no han ido, esto es en Culebra. Los invito, está tremendo eso allá. Bien bonito. Desde el punto de vista de reproducción, estos microorganismos son únicos. ¿Por qué? Porque ellos producen o tienen un ciclo alterno entre la reproducción asexual y la reproducción sexual. ¿Qué sucede? Ya nosotros vimos y dijimos que en las hifas aéreas vamos a encontrar las esporas. Esas esporas van entonces a germinar y una vez que germinen van a producir ese micelio. Y ese micelio a su vez entonces puede tener esa producción de esporas y así cicle este signo de asexual. Sin embargo, hay otros que son capaces de producir entonces y entrar en un ciclo sexual, de tener plasmogamia y cariogamia, meiosis, y por último entonces van a dar lugar a esporas. Hay otros hongos, hay algunos, y especialmente aquellos que son capaces de tener ciclos alternos de entre asexual y sexual, pues sobreviven más tiempo en el medio ambiente. Aquí hay 2 términos que quiero señalarles, principalmente cuando nosotros hablamos, antes se hablaba de sexual y asexual, ahora no, ahora se habla de la etapa anamorfa y telomorfa de los hongos. Cuando nosotros hablamos de la etapa anamorfa, nos estamos refiriendo a la etapa asexual del hongo, a diferencia de cuando hablamos de la etapa sexual, vamos a estar hablando de la etapa telomorfa del hongo. Eso es desde el punto de vista reproductivo. Para que pueda haber esa reproducción, nosotros dijimos que la partícula eran las esporas, y existen diferentes tipos de esporas que se reproducen asexualmente, y dependiendo de cómo se originen, así es el término que se ofrece. Tenemos aquellas esporas que se conocen como blastoconidios, que las levaduras son un ejemplo. ¿Se acuerdan que les dije que si ustedes cogían un globo y lo soplaban y producían una extensión? Eso es blasto. Blasto es como una extensión.
Están entonces las que se conocen como artroconidios, que se obtienen mediante reproducción asexual por fragmentación. Es como si usted cogiera un filamento que está multicelular con esas hifas equidistantes y ustedes las separan, cada una de ellas va a producir esas células individuales rectangulares. Cada una de ellas es un artroconidio. Este término lo tienen que tener claro. ¿Por qué? Porque nos vamos a estar refiriendo posteriormente en los sistemas cuáles son las partículas infecciosas, cuáles son las partículas saprofíticas, y a este término es que nos vamos a estar refiriendo. Estamos entonces aquellas que se producen en los conidióforos, que le dije que eran unas hifas modificadas. Foro sostiene conidio. Esas conidias, dependiendo del tamaño, podemos llamarlas macroconidias. Fíjense que esas macroconidias, macro porque además del tamaño, son multicelulares. Y tenemos entonces las microconidias, en este caso, que son mucho más pequeñas. Aquí tienen un ejemplo de dos hongos que muchos de ustedes habrán escuchado, que es el género de Aspergillus. Jóvenes, en el STEP se los garantizo. Si le viene una pregunta de hongos, les garantizo que de Aspergillus, eso es así. Y entonces tenemos el género de Penicillium. Aquí pueden ver cómo es y la diferencia de cada una de sus áreas. La última espora sexual que tenemos son las que se conocen como las esporangiosporas. Las esporangiosporas, a diferencia de los conidios, estas se producen en forma endógenas. Endógenas, ¿qué quiere decir? Fíjense que aquí tenemos, y esto es bien importante, fíjense, observen cómo es esta hifa. Esa hifa tiene un diámetro bastante grueso, el cual entonces tiene una hifa también modificada, tiene un saco que se conoce como el esporangio, y dentro entonces tiene las esporas. Como el saco que sostiene las esporas se llama esporangio, las esporas se le conocen como esporangiosporas. Es un juego de términos de palabra, ¿verdad? Así que podríamos decir que todo hongo que tiene una hifa sinocítica va a producir un esporangio con sus esporangiosporas. Cuando ustedes se acuerdan, cuando mencionamos los 6 formas en que aparece el tejido y estuvimos hablando de unas esférulas, pues las esférulas es lo que es equivalente a ese esporangio con esas esporangiosporas, pero desde el punto de vista de tejido y clínico. Desde el punto de vista sexual, así que repasando, asexuales, tenemos gemación, artroconidio, conidiosporas y esporangiosporas. Esas son las 4. Una es por gemación, fragmentación, y una blastoconidia, y fíjense en la diferencia de cada una de ellas. Unas son endógenas, otras son exógenas. Eso es asexual, recuérdenlo. En cuanto a las sexuales, vamos a tener 3 de ellas. Una, que son las cigosporas. Esas cigosporas se obtienen, vamos a suponer las hifas, esos filamentos, puede haber un filamento positivo, un filamento negativo, que es equivalente a macho y hembra. Al fusionarse van a dar lugar un cigoto, y a ese cigoto es el que se le conoce como cigospora. Tenemos entonces las ascosporas, que se producen en unos sacos también específicos, y por último tenemos las basidiosporas. Jóvenes, cuando llueve mucho, ustedes ven la sombrilla, ven esos esporóforos, esas estructuras, las que les llaman setas, que a aquellos que les encanta hacer el churrasco con setas, cortaditos y todo. Pues básicamente lo que usted ve en la parte de abajo es como si usted tuviera una sombrilla. Lo que usted mira por debajo, si usted ve unas agallas, unas líneas, ¿verdad? Y usted corta esa línea, esto es lo que este tipo de estructura es lo que usted va a estar viendo. Fíjense que se producen 4 estructuras. Estas son las que se liberan y dan lugar a otro esporóforo o a otra seta, como ustedes muy bien ya conocen. Y da lugar entonces a una clasificación que se conocen como los basidiomicetes, los ascomicetes y los cigomicetes. Se han encontrado que, fíjense, a esto es lo que me estoy refiriendo. Aquí tienen la famosa seta o sombrilla. Si ustedes quitan y cortan un pedazo de estas agallas que ustedes ven aquí, esas agallas entonces van a estar viendo a las basidiosporas, y esto es el basidio. Este es el basidio,
que sostiene a las basidiosporas, que son 4, como si tuviera una corona, y son 4 nada más, y son externas. Y aquí ustedes pueden ver cómo se van formando el proceso de la formación de ellas. A diferencia de las ascosporas, son unas esporas endógenas que se producen en un saco conocido como asca. Y se producen de 4 a 8. ¿Por qué? Porque si ustedes son observadores, ustedes van a ver que hay 4 que son negritas y 4 que son rojitas, que eso es equivalente a la cifra positiva y negativa, que cuando se liberan y salen de ese saco, se fusionan, dan lugar a una hifa y entonces comienza el proceso específicamente. Así que eso es una diferencia. Usted como médico, solo lo que tienen que saber es que se clasifican como ascomicete, basidomicete y zigomicete, dependiendo de la estructura, específicamente como nosotros lo vamos a ver. Aquí está entonces una comparación de cada uno de ellos, cómo es la diferencia de la zigomicota, ascomicota y basidomicota. ¿Qué pasa? No todo hongo se reproduce sexualmente. Hay hongos que no se le conoce su etapa sexual. Entonces, a ese grupo de hongos que no se le conoce su etapa sexual, tenemos una otra clasificación que son los deuteromicetes, que vamos a ver más adelante. Esto está súper interesante. Esto sí que está, miren, ya ustedes cuando vayan al supermercado a hablar con alguien o lo ven en su casa, ya ustedes pueden hablar de esto. Miren aquí lo que le estaba diciendo de las cerezas, de las strawberry. Aquí tienen los hongos. Ustedes saben que le apuesto que usted va al supermercado, a Costco, a cualquier sitio y lo va a encontrar. Usted ve estos crecimientos aquí. Eso que usted está viendo son las estructuras. Fíjense, aquí usted está viendo, estos son los filamentos, estas son las hifas con sus esporas. Y aquí tienen la hifa, que es una hifa sinocítica. Ese grupo de hongos son los zigomicetes. Así que los zigomicetes tienen hifa sinocítica, o sea que carecen de septa, son saprofíticos, y ese es el hongo característico que le da el pan. Cuando ustedes vean el pan que se va blanquecito, si ustedes quieren lo dejan guardadito ahí en la bolsa, para que ustedes vean, van a ver esto. O van a verlo de esta manera, que depende de cuán adelantado esté el crecimiento, pues así usted lo va a observar. Tenemos entonces los ascomicetes que les hablé, que así es como lo pueden estar viendo. Casi nunca los vemos los ascomicetes, eso lo vemos en menos frecuencia. Y por último, vemos las setas, que obviamente muchos de ustedes, como les he dicho, les encantan las setas. Yo no como setas. Les encantan las setas, el churrasco con seta. Hay personas que compran los agaricus y los cortan bien bonito, como algo bien exquisito. Así que hay algunos que son venenosos. Especialmente entre más colores brillantes tienen esos hongos, mejor es. Cuentan que cuando usted conoce o coge un hongo de esto y lo mezcla con campana, ustedes saben que hay una planta que parece una campana y preparan un té de campana y lo mezclan con estas setas, van a tener unos efectos alucinógenos baratos, económicos, como lo pueden tener con cualquiera de muchas otras drogas. En Estados Unidos hay lugares en donde se han dedicado a sembrar setas que son alucinógenas específicamente y por ejemplo aquí en los excrementos de las vacas muchas veces crecen hongos y esos hongos pueden tener efectos alucinógenos. Usted lo tiene que tener en consideración cuando usted recibe un paciente en emergencia, el cual pues puede estar alucinando y no necesariamente por todas las drogas que usted ha observado. También se ha observado también que personas que se intoxican. Si usted compra unas setas en el supermercado y ha obtenido o ha producido unas toxinas preformadas, pues también puede intoxicarse con este grupo de hongos. Pero, como les dije, la mayor parte de ellos pertenecen a los hongos imperfectos u hongos deuteromicete. Joven, dependiendo del libro que usted utilice, si su papá estudió micología hace muchos años, estudió medicina, y dependiendo del término que utilice y lo que vea, todos estos son los términos que pueden referirse a los hongos que se reproducen asexualmente, que se le desconoce su etapa sexual. Pueden ser hongos imperfectos, pueden ser hongos con conidias, son hongos anamórficos, todos esos son términos sinónimos para eso.
Desde el punto de vista, ya para ir entrando posteriormente entonces después en los sistemas, ya nosotros vamos a entrar a hablar de las infecciones causadas por hongo. Ya nosotros no hablamos de infecciones causadas por hongo, sino hablamos del término de micosis. Cuando hablamos de una micosis es que nos estamos refiriendo a una infección por hongo. El grado de severidad de estas lesiones, de estas infecciones en los pacientes, va a estar dependiendo de su etapa inmunológica. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las infecciones o de las micosis causadas por hongos son por hongos oportunistas. Por hongos oportunistas. Por ejemplo, para que un paciente tenga este tipo de lesión, cuando nosotros entremos en el sistema de piel, pues vamos a ver que eso toma un periodo de incubación de 1 a 20 años. Porque recuerden que las enfermedades o las micosis por hongos, a diferencia de las bacterias que pueden tomar horas, aquí pueden tomar días, meses y años. ¿Por qué? Porque el crecimiento de los hongos dentro de sus características generales es sumamente lento. Ese término y ese contenido es importante porque usted como médico, si usted sospecha que usted tiene un paciente con una micosis, a diferencia de que tiene un paciente con una enfermedad por una bacteria, usted no esperará del laboratorio ni va a llamar al laboratorio a las 72 horas, 48 horas para el resultado, porque va a quedar mal. Ustedes saben que a veces ustedes tienen que poner que usted sospecha al agente etiológico. Si dice que es un hongo, no puedes por nada del mundo, usted tiene que esperar por lo menos 15 a 25 días si es un hongo patógeno, porque ellos crecen más lento que una caravana de cojo. Así que acuérdense de eso. Si ustedes ven que en los casos clínicos que le pongan en el subject, que le pongan en el step, empieza que ese paciente que tuvo tantas semanas, que tuvo hacía un mes, que fue aquí y allá, ya usted tiene que sospechar que puede ser un hongo porque tomó mucho tiempo. Así que eso es bien importante. Aquí tienen algunas áreas que son de reservorio, aquí tienen unas lesiones por piel, aquí tienen lo que nosotros le llamamos un empeine. De todo eso nosotros vamos a estar discutiendo específicamente y las diferentes puertas de entrada. Desde el punto de vista inmunológico, muchos hongos van a tener un tipo de hipersensitividad tardía, aplicando de los términos de la inmunidad, y tenemos respuestas de granuloma. Como les dije, aquellos hongos que muchas veces tienen el glucán, que son responsables de activar la cascada de complemento, entonces una vez que comienzan a producir o a activar la cascada de complemento, entonces tienden a producir granulomas. Eso es una de las formas en que ellos tienden a producir. Y me pregunto, ¿por qué es que ustedes estoy segurita, que ustedes usualmente oyen, esto es por virus, a todos se lo achacamos a los virus? Tú lo que tienes es un virus, tienes esto, tú tienes un virus. O puedes decir, pues tú tienes una infección bacteriana. Pero raras veces nosotros decimos que tenemos una infección por hongo. Muy pocas veces ustedes oyen eso. Inclusive, en el shelf y en el step usualmente es un 5%, así que ustedes tienen perfecto en esta área. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico, si yo les dije que los hongos principalmente producían enfermedades oportunistas o condiciones por hongos oportunistas, lo que sucede es que una persona que tiene su sistema de inmunidad celular intacto, pues mire, raras veces o va a estar o tiene una alta resistencia a este tipo de infecciones. Porque si yo les digo que todo el tiempo nosotros estamos estamos inhalando partículas del hongo, pues básicamente nosotros ya estamos expuestos y hemos creado ya una alta resistencia. Sin embargo, a los pacientes que están inmunocomprometidos, pacientes que tienen leucemia, por ejemplo, pacientes que tienen algún defecto en su sistema celular, pues van a estar más propensos en cuanto a eso. Se ha encontrado que los macrófagos son los capaces y responsables de activar la interferón gamma, que es de suma importancia para poderlos matar. Desde el punto de vista de categorías de enfermedades por los hongos, en primer lugar vamos a tener hongos que, como les mencioné, van a causar hipersensitividades.
en épocas de lluvia, septiembre, octubre, aumenta, entre más llueve, más tiende a liberarse las partículas de hongo. Hay mayor humedad, al haber mayor humedad, ellos crecen y se reproducen más, por lo tanto estamos más expuestos. Entonces ahí tenemos la famosa rinitis alérgica, que nos levantamos y estamos todo el tiempo con rinitis alérgica. ¿Cuál es el peligro de la rinitis alérgica, jóvenes? Las rinitis alérgicas hay que cuidarlas y hay que tomarlas en serio, porque eventualmente uno puede desarrollar una situación de hipersensitividad a tal nivel que le produzca asma, y ustedes saben que hay personas que han muerto por casos de asma que no han sido tratadas adecuadamente o no siguen las debidas instrucciones. Así que es un asunto bien importante. De las hipersensitividades nosotros no vamos a estar hablando. Sin embargo, el otro grupo de hongos son las toxinas. Están dos tipos de toxinas, que son las micotoxicosis, que se producen toxinas, y está el micetismo, que en farmacología el doctor le va a hablar del micetismo, el doctor Maldonado, es donde hay toxinas preformadas. También existen las aflatoxinas. Hay toxinas de los hongos que son capaces de ser carcinógenas. Se ha encontrado. Y están entonces, hay algunas aflatoxinas, ustedes saben el maní, que a veces lo cogemos el maní completito, o a veces dejamos los maní, vamos a los hoteles, nos sentamos allí en las mesitas, tomamos nuestro vinito, y están los maní, todo el mundo mete la mano allí y todo. Pues básicamente hay aflatoxinas que se producen también en el maní, en los granos se producen algunas aflatoxinas, pero de este grupo de toxinas y de las hipersensitividades no vamos a estar hablando. Y el tercer y más importante, y por eso está en rojo, son de las infecciones en donde el hongo ha podido colonizar y entonces ha podido crecer y causar una infección, que son las infecciones mitóticas. Desde el punto de vista de ahora mismo para este contenido en la UCC, vamos a estar clasificando a las condiciones causadas por hongo en 4 grandes grupos. Si ustedes cogen el High Yield, si ustedes cogen muchos libros de texto, solamente la clasificación se las tienen en 3 grandes grupos. Para propósitos de aquí, la tenemos en 4. Y vamos a ver por qué. Tenemos las que son las micosis sistémicas o profundas, que son las que vamos a estar viendo, por ejemplo, en el sistema respiratorio, porque ya involucra, por eso se llaman profundas o sistémicas, porque ya vamos de adentro hacia afuera en los hongos de forma sistémica, en el tracto respiratorio, por ejemplo, y que se adquieren por inhalación de los hongos. Tenemos entonces las subcutáneas, que son estas dos condiciones de esporotricosis y cromomicosis. Tenemos las condiciones cutáneas, que las separo en sintomáticas y asintomáticas. Jóvenes, ¿por qué yo separo las cutáneas aparte muchas veces? ¿Por qué? Porque una micosis sistémica puede tener manifestación cutánea cuando ha sido diseminada. Por esa razón es que es de suma importancia. Y por último, entonces tenemos la de los hongos oportunistas. Así es que nosotros nos vamos a estar refiriendo en la parte de los sistemas. Si vamos a compararlo en la parte de la puerta de entrada de las que son sistémicas o profundas, la mayor parte puede ser causada por hongos dimórficos, por levaduras u hongos oportunistas principalmente, a diferencia de las condiciones subcutáneas o intermedias también les llaman, que la puerta de entrada es por implantación. Me explico. Aquellas personas que les gusta la jardinería, que bregan con trinitarias, que bregan con cualquier planta que tenga espina, esas hojas modificadas, y se traumaticen. Sphagnum, por ejemplo, el sphagnum moss que se le pone a las orquídeas. Pues básicamente esa es la forma, por un trauma es que usted adquiere esta condición de la piel. Y entonces también puede ser causada por ese grupo de hongos. Y entonces tenemos por último las infecciones de la piel, que tenemos las asintomáticas. ¿Por qué asintomáticas? Porque ahí tenemos el famoso ejemplo del paño.
Jóvenes, por favor, desde ahora se los digo, por favor, desde ahora. No me digan que fueron a la playa y le dio paño. Eso es un disparate. El paño, lo que pasa es que cuando usted va a la playa, esa área de hipopigmentación que usted tiene, donde los melanocitos el tamaño no lo ha tenido bien completado. Usted va a la playa y en esa área no se quema. Y por eso es que usted ve. No tiene que ver nada que fue a la playa y se quemó. Así que el paño, simple y sencillamente, es más bien un problema cosmético. No presenta síntomas. A usted no le gusta esa mancha blanca ahí. A diferencia, perdón, de las sintomáticas, como el pie de atleta, ahí usted tiene picor, hay ardor, hay edema y hay una serie de características responsables a eso. Y entonces aquí tiene otras infecciones superficiales, como en el caso de la comisura de los labios, que usted puede tener hongos y así sucesivamente. La mayor parte de los hongos son transmitidos de manera geofílica en el suelo, zoofílica, aquellos que les encanta coger los perros, los gatos, o que tienen caballos, o lo que sea, y se los tienen todo el tiempo con ellos, pueden adquirir una condición. Y están los antropofílicos, por ejemplo, el pie de atleta. Usted cuando va a los baños comunes, en los gimnasios, etcétera, una persona que tenga hongo, usted puede adquirir el hongo en ese caso, porque tiene afinidad por el hombre, es antropofílico. Pero la mayor parte de las infecciones o de las micosis por hongos son de origen geofílico, se adquieren del suelo, ¿ok? Que quede eso claro. Y entonces, la mayor parte de ellas son de origen exógeno. Algunas son de origen iatrogénico, me explico, en griego, iatro quiere decir médico. O sea, quiere decir las personas que son capaces de, a través de terapia o de utilización de ciertas herramientas en su profesión, pueden producir una infección, por ejemplo, con los catéteres. Ustedes saben que entre más rápido le quiten un catéter, muchas veces mejor. ¿Por qué? Porque vamos a tener, y específicamente aquí es el caso que yo les dije, de cándida como parte de flora normal, pues nosotros es de los pocos ejemplos de origen endógeno. Conclusión, desde el punto de vista inmunológico, la fortaleza es en la inmunidad celular. Desde el punto de vista epidemiológico, la mayor parte de los hongos son transmitidos desde el punto de vista geofílico y son de origen exógeno. ¿Ok? Recuerden eso. ¿Cómo nosotros entonces, una vez que ya nosotros sabemos cómo crecen, qué tipo de lesiones, dónde los podemos encontrar, entonces, ¿cómo los vamos entonces ahora a diagnosticar? Existen diferentes métodos. Existen los métodos convencionales que raras veces se utilizan ya porque son bien tediosos, requieren de un personal súper especializado en eso. Sin embargo, siempre el cultivo sigue siendo el gold standard para uno poder estar seguro de qué hongo se refiere. Hay métodos histopatológicos, principalmente, y ya eso los vamos a estar discutiendo. Hay también métodos inmunológicos, detectando antígenos y anticuerpos. Hay métodos moleculares, siempre ustedes saben, el PCR, yo se los digo, ¿verdad? Y métodos bioquímicos, aunque estos métodos moleculares y bioquímicos no están tan avanzados como en el caso de las bacterias, pero sí hoy en día ya se pueden utilizar. Esto, asterisco, importante. Con un examen diagnóstico directo, ustedes van a utilizar una solución de hidróxido de potasio del 10 al 20%. Miren, jóvenes, eso está en rojo. Eso se lo ponen en los casos. Cuando usted vea la palabra KOH, ya usted sabe de que le están hablando de un hongo, no tiene ni que hacer nada más, por eso que tienen que sacar perfecto aquí. Y además de eso, existe también el calcuflor blanco, pero ya eso casi no se utiliza porque es bien caro, costoso. Se necesita un microscopio de inmunofluorescencia, por lo tanto, pues no se utiliza tanto. Tinta china,
¿Cuál es el propósito de la tinta china? Observar si el microorganismo tiene cápsula. Y también entonces se utiliza lactofenol. También se lo pueden mencionar en los casos específicamente. Desde el punto de vista de luz, fluorescencia, está la luz ultravioleta. Miren, jóvenes, nosotros tenemos un paciente, la luz ultravioleta es excelente para detectar las condiciones de piel, si tienen paño o cualquier otro tipo de lesión. Nosotros tenemos una paciente que estaba embarazada y era increíble, parecía un árbol de Navidad, aunque ustedes no lo crean. Un árbol de Navidad, cuando usted suministraba y usted cogía esa lámpara de luz ultravioleta y florecía aquella persona, tenía una fluorescencia amarillo-dorada impresionante. Así que la lámpara de luz ultravioleta se puede utilizar también para hacer un diagnóstico. Y el medio por excelencia, están en rojo, jóvenes. Usted cuando ve un caso de esto, usted no lo puede tener mal. Es el Saborodextrosartan o el SDA. Yo no les voy a mencionar términos. Ya yo voy a hablar de KOH en los casos, voy a mencionarle SDA. Yo no le voy a poner Saborodextroagar o Brain Heart Infusion Agar. Cualquier tipo de estos agares que se utilizan en micología pueden o no tener o utilización de antibióticos. ¿Para qué? Para inhibir el crecimiento de algunos contaminantes. Puede utilizar cloranfenicol o cicloheximida como medio de cultivo. Aquí tiene una comparación de los diferentes métodos con la utilización y algunos comentarios. Jóvenes, no me interesa que se sepan esto al pie y a la letra. Sí me interesa cuál básicamente es el uso para separar o para observar qué tipo de hongo. ¿Ok? Pero no todos los comentarios habidos y por haber. Principalmente. Algo que quiero señalarles es que, por ejemplo, la musocarmina, la tinción con musocarmina y el PAS. Miren esto que está aquí, jóvenes. PAS. Periodic Acid Shift. Es una de las tinciones histológicas que puede utilizarse tanto para los hongos unicelulares como las multicelulares. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Aquí para que ustedes vean una tinción de grande, uno de los hongos, aunque les dije que eso no es lo que se utiliza por rutina específicamente. Vamos entonces a los agentes antimicóticos. Estos agentes antimicóticos, ¿qué me interesa a mí? 3 cosas. Que sepan a qué estructura, cuál es el target de la estructura, cuál es el modo de acción. El mecanismo. Y por último, si es antifungicida o fungistático. Esas 3 cosas de los compuestos que nosotros hablemos es lo más importante. En primer lugar, una cierta terminología que ya entiendo que ustedes la tienen ya sumamente clara de la parte de antibióticos y es de aquellos que tienen un espectro antimicótico, cuando nosotros hablamos de un fungicida y un fungistático, y cuando muchas veces tenemos que dar una combinación de estos antibióticos para que haya un efecto sinergístico en ellos. Ya ustedes aquí lo pueden tener claro. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a ver en cuál de estas estructuras de los hongos, si es en la membrana, si es en la pared celular, que van a estar entonces atacando estos hongos. Actualmente hoy en día ustedes saben que hay un uso y un abuso de los antibióticos y también se está utilizando mucha terapia, mucha quimioterapia. Y entonces esto lo que ha traído es que haya habido un aumento de las condiciones micóticas o causadas por hongos y se ha estado trabajando a nivel de farmacéuticas en ver cómo aumentar la variedad y la diversidad y la disponibilidad de antimicóticos. ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahora más adelante,
los primeros antimicóticos que se obtuvieron tenían unos efectos y unos efectos secundarios bien críticos, eran altamente tóxicos. ¿Ok? Y hoy en día se siguen trabajando en antibióticos que puedan ser menos tóxicos y que quizás se puedan dar en complemento con otros antimicóticos. Fíjense, estas son las clasificaciones que tenemos. En primer lugar, tenemos el grupo de los polienos. El grupo de los polienos son unos antifungicidas, que los dos más conocidos son anfotericina y nistatina, y los vamos a conocer luego más adelante. Tenemos entonces el grupo de los triazoles y tenemos la grisiofulvina, que también es bastante conocida. Ese es el grupo de antibióticos que vamos a estar mencionando y vamos a estar hablando y vamos viendo cómo atacan cada una de las áreas. Recuerdan que nosotros vimos la membrana celular, vimos la quitina, vemos enlace de beta 4 y las proteínas, si cuando cogemos ese pedazo, y estamos viendo que, por ejemplo, aquí tenemos el grupo de los azoles. Ese grupo de los azoles va a estar interfiriendo y evitando de que a través de la membrana celular pueda entonces haber una difusión de los nutrientes. Esto está súper claro aquí. Lo paso porque esto está súper claro. Fíjense, si ustedes miran esta cantidad de microorganismos, lo que hacen es que ellos van a estar afectando el área de la membrana y la pared celular, donde no van a estar teniendo los enlaces de beta 1,4 disponibles. En el caso de los polienos, principalmente, el modo de acción es que ellos se enlazan a los esteroles, en este caso el ergoesterol, y lo que van a suceder es que no van a estar permitiendo y van a estar degradando, rompiendo el flujo de soluciones y la célula va a morir principalmente. Eso es una de las cosas que, por eso es que se llama y se dice que es un fungistático, porque muere la célula y principalmente es en el ergosterol. Estas son los dos antimicóticos que hay, que es la nistatina y la anfotericina B. La anfotericina B era el tratamiento por excelencia más tradicional que había en la micología, pero es altamente tóxico. ¿Por qué? ¿Qué tipo de esterol producimos nosotros los humanos? Nosotros tenemos colesterol, ¿verdad? Y entonces ellos atacan el ergosterol. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo que sucede es que aumenta la toxicidad y por esa razón es que se tiene que suministrar con alguna solución. Eso se daba antes. Ya hoy en día el uso de anfotericina había disminuido, excepto en pacientes que tienen HIV, que ya están bastante avanzados. Y lo que se hace es que se utiliza otros antimicóticos que no son tan tóxicos para que haya efecto sinergístico y no entonces tengan que darle este compuesto tan tóxico. La nistatina es muy buena, es excelente para la cándida. Un paciente que usted tiene en trasplante, un paciente que tiene cáncer, que está inmunocomprometido y que obviamente entonces va a tener cándida como parte de su condición, pues la nistatina es bastante efectiva en cuanto a eso. Aquí tienen entonces un poquito más específico cómo es que los polienos van a estar trabajando, cómo es que se entrelaza al ergosterol y produce un rompimiento y el flujo de los cationes y el potasio y el sodio no va a estar permitiendo y va a estar afectando la formación de unos poros que va a aumentar la permeabilidad. Jóvenes, por eso está en negrecillo esto. ¿Me entendieron, verdad? Está en bold, está oscuro. Porque lo que va a pasar es que va a afectar, va a formar unos poros en la membrana y va a aumentar la permeabilidad y entonces va a morir la célula. Aquí tienen otra presentación del segundo grupo, que son los azoles. Ese grupo de los azoles, que uno de los que más hoy en día se utiliza, ese grupo, los triazoles, los azoles,
que tienen este tipo de anillos. Esto lo que van a estar haciendo es que van a estar inhibiendo el citocromo P450. ¿Escucharon? Va a estar inhibiendo el citocromo P450 y entonces va a afectar la síntesis del ergosterol. Esto es diferente. Aquí va a estar afectándose la síntesis del ergosterol, va a estar desdoblándolo y va a estar entonces afectando también el crecimiento de la célula. Aquí tienen ejemplo, hay miles, ¿verdad? Hay miles. Está dentro de los imidazoles, dependiendo de los anillos que tenga, ¿verdad? Están los imidazoles y están entonces los triazoles, que estos son los de los más recientes que hay. Son quizás son menos tóxicos y bastante efectivos. Fíjense que uno de los que utilizan casi siempre frecuentemente de los imidazoles son el miconazole, el isoconazole, etcétera. Así que para que ustedes vean, el fluconazole era uno de los primeros también que se estuvieron utilizando dentro de los triazoles, que bastante tiempo y también se ha utilizado. Están aquellos que tienen o afectan o que inhiben la síntesis del glucán. Acuérdense la importancia que yo le hablé del glucán, desde el punto de vista también inmunológico. En el glucán lo que va a estar haciendo es que va a estar inhibiendo la enzima 1,3 beta glucán, la sintetasa beta 1,3 glucán, y entonces va a estar afectando también la disponibilidad de ese polímero y va a estar entonces afectando y debilitando la pared celular. Hay otros antimicóticos que no son tan frecuentes, que son las alinamidas, que lo que hacen es que inhiben una de las enzimas que se requiere para la síntesis del ergosterol. Estos no se utilizan con tanta frecuencia. El Lamicil puede ser que pero muchos de ellos ustedes los consiguen over the counter. Lo más importante es cuando usted va a comprar, que usted se asegure que si le dice si es antimicótico o antifungicida. Fíjense que el único que le he dicho que son antifungicidas son los polienos. Los demás son fungistáticos. Por eso quizás también son menos tóxicos principalmente. Estos son también bastante recientes que tienden a inhibir también la síntesis del glucán. Es un grupo de los Echinocandin que se utilizan y pueden afectar y tener daño en la pared celular y por fin la muerte. Aquí tienen las diferentes formas en que estos antimetabolitos van a estar afectando principalmente y el mecanismo que tienen en cuanto a eso. Hay otros, como en el caso de la gliciofulvina o la 5-fluorocitosina, que es un antimetabolito que tiende a interferir con la síntesis de DNA y RNA específicamente, y eso se utilizan bastante. El tornastato, el ioduro de potasio se usaba antes, ya eso no se usa tanto. Sin embargo, cualquier ácido salicílico es bien importante y nosotros vamos a ver que champú Celsum, hay muchos compuestos que tienen el ácido salicílico que cuando usted lo aplica de manera tópica le son sumamente efectivos. Así que cuando usted mire o usted evalúe el contenido y la cantidad que tiene de ese compuesto para saber si entonces le va a ser efectivo o no. Aquí tiene una tablita. Ustedes saben que yo soy loca con las tablas, me encantan los resúmenes de las tablas, en donde le mencionan, por si no lo tuvieron claro, si el diagrama no lo tuvo claro, si en el libro no lo tienen claro, en esta tabla van a tener el mecanismo de acción, van a tener entonces los efectos, pero asterisco y asterisco. Recuerden que les dije que para propósitos de microbiología, yo quiero 3 cosas. Si es fungistático y fungicida, el mecanismo de acción y básicamente a qué área se está refiriendo. Aquí tienen cómo es que van a estar interfiriendo, cuáles son fungicidas, si actúa en la pared, no actúa en la pared, principalmente si es en la membrana o si es
en la pared celular. Esto es todo por el momento. Vamos entonces a continuar posteriormente con nuestras actividades relacionadas a este grupo de hongos, donde ustedes pueden ver que aquí tienen un crecimiento de colonia y lo que nosotros usualmente conseguimos. Si alguno de ustedes tienen interés en mayor detalle o no tienen claro el contenido de esta presentación, les puse y les coloqué en la página del CDC, dentro de las enfermedades micóticas que están resurgiendo, una página donde les va a hablar en detalle de cada uno y cómo se utilizan y aparecen estas condiciones micóticas. Eso es todo. Muchísimas gracias.